16 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país, el cielo totalmente cubierto en Gualeguaychú y una mañana bien fresca. Vamos a tomar contacto con Antonella Semadeni, es economista de FADA. Antonella, Sebastián Carbone es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bueno, el dato de ayer de la inflación, ¿es para festejarlo o es para preocuparse? A ver, hay varios factores ahí porque, a ver, si bien la inflación de julio fue más alta que la de junio, sí, 0,3 puntos por encima, ¿no? La de junio había sido 1,6 y ahora fue 1,9. Tenemos que tener en cuenta que esta inflación se debió a factores estacionales, sí, como es el aumento de verduras, legumbres, frutas, y, digamos, también productos como, digamos, transporte, restaurantes y hoteles, recreación, que suelen aumentar más en vacaciones de invierno, es decir, que tienen un factor estacional. O sea, eso es positivo, digamos, no es que aumentó por otros factores, sino por una cuestión casi estacional de las vacaciones de invierno, de determinadas frutas y verduras, etcétera. Algo positivo es que la inflación núcleo continuó bajando, ¿sí? Tuvo su registro más bajo desde enero del 2018, que la núcleo lo que hace es excluir justamente todos estos factores estacionales o regulados. Entonces, bueno, eso la verdad que es positivo. Así que, digamos, lo que se está viendo es que el aumento del tipo de cambio de los últimos 2 meses, que está en torno al 15%, al parecer no se está trasladando a precios. Ese es un punto muy positivo para el gobierno, ¿no? Que no, digamos, con el temor de la devaluación de julio, eso no se trasladó directamente a precios, tuvo un impacto menor. ¿Puede tenerlo en agosto? Hay quienes sostienen que agosto arrancó más caliente con la inflación. A ver, también hay que tener en cuenta algo, si bien no se trasladó, esto no necesariamente es bueno, digamos, gran parte de que no se trasladó es porque no hay margen para aumentar porque nadie te compra. Claro. Digamos, hay competencia importadora, tenés un muy bajo consumo en algunos rubros, digamos, que todavía está quedado, entonces también, digamos, no se traslada porque nadie te compra, entonces, porque el consumo está muy resentido. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, digamos, no te aumenta, está bien, pero también es porque quizás la gente realmente no puede aumentar los precios a pesar de que tiene que hacerlo, por ejemplo. Y respecto a agosto, sí, probablemente venga en torno al 2%, la realidad es que yo creo que hasta octubre estamos con un escenario de mucha inestabilidad, y a partir de octubre tendrías aumentos en regulados, ¿sí? Es decir, nuevamente lo que es subsidios, y esto probablemente sí hace que sea más en torno al 2% por debajo del 2,5%. Está bien. Ahora, vos lo que decís es, después de octubre, digo, esto es algo, no es achacable exclusivamente al gobierno de Javier Milei. Lo hacen todos los gobiernos. Si tengo un año electoral, bueno, hay determinadas cosas que las pateo para después de las elecciones. Pues decir, hay aumentos que están pateados para después de las elecciones. Sí, y también tenés una cuestión de mayor presión cambiaria. A ver, hay cuestiones que son propias de cualquier año electoral. Por ejemplo, siempre cercanos a las elecciones, en general las personas tienden a dolarizar sus carteras, esto genera más incertidumbre, más presión cambiaria, más presión inflacionaria, ¿sí? Del lado de las expectativas. Después, en general, en el segundo semestre tenés menos estacionalidad de los agrodólares. Entonces también es una cuestión, si se quiere, estacional o algo típico que sucede. Ahora, también lo que se está viendo es desconfianza en el programa, ¿no? En la medida que el programa no pueda mostrar un círculo virtuoso de compra de dólares, acumulación de reservas, bueno, el mercado empieza a dudar sobre la capacidad de pago de la deuda. Digamos, hoy tenés un déficit en la cuenta corriente, que es bienes y servicios, entonces estamos siendo cuentas financiero dependientes. Durante muchos meses el programa vivió del blanqueo, después vivió del Fondo Monetario Internacional, pero en algún momento tiene que recuperar, digamos, el acceso al crédito y empezar a acumular reservas. Entonces también todas esas dudas, que no son, digamos, propias de todos los años, los años electorales, sino del propio modelo, digamos, y la propia coyuntura, también es un factor, digamos, de expectativas alcistas, si se quiere. Esas dudas de las que vos haces referencia quedaron de manifiesto ayer cuando el gobierno no pudo renovar una parte importante del vencimiento pese a subir la tasa al 60%, al 70%. Sí, totalmente. Porque, digamos, salieron a ofrecer cuestiones de ser, de tipo de cambio, combinaciones de bonos con altas tasas, y sin embargo quedaron 6 millones de pesos, que bueno, veremos el lunes cuál es el efecto, pero sí, totalmente. Está comenzando a pasar eso.
Y eso para el común, que viste, por ahí no, la inmensa mayoría de los que nos está escuchando ni tiene bonos, ni está en el mercado financiero, o sea, lo que le importan son otras cosas más chiquitas, qué sé yo, la buena noticia de que los alimentos, de ir a comprar el pan y que esté más o menos lo mismo que el mes pasado, y la mala de que no le alcance, o que antes destinaba una parte del salario mucho menor para pagar el gas o la luz y hoy tiene que destinar una parte muy importante para poder pagarlo. Digo, esta desconfianza que vos marcás del mercado, al común de la gente, ¿qué impacto le trae? Y bueno, a ver, en la medida en que esos pesos no se vuelquen a tasas o a de caps o no importa, digamos, la liquidez de los bancos no se vuelque a instrumentos, se vuelca a la economía. Y eso genera, digamos, que vayan, por ejemplo, muchos de esos pesos al dólar, y ahí es donde aumenta el tipo de cambio, y eso sí quizás le afecta a la gente, no sé, en términos de ahorro, claro, en términos de importar insumos, digamos, porque es mucho dinero, digamos, que se desarmó por las leyes, digamos, las letras, y ahora, bueno, se convive o con una tasa más alta, porque, digamos, se van a ir una tasa y tenés que volverla más atractiva para que esos pesos se vuelquen a esa tasa, o un dólar más alto porque parte de esos pesos no se van a la tasa y se van al dólar. Uh-huh. Y ahí es cuando más, si se quiere, afecta. Quizás no se está viendo de nuevo esto en términos de inflación, si es de tipo de cambio, no de inflación, en parte porque, digamos, estamos viviendo como una especie de ejercicio en el cual no todo el aumento de tipo de cambio se va a inflación, digamos, estamos empezando a parecernos un país más normal, digamos, como en Brasil aumenta 5% y no por eso todos los precios aumentan, el real y el dólar. Sí. Y bueno, en gran parte es por eso, pero también porque el consumo está muy resentido, entonces no hay margen para aumentar los precios. Eso también es una realidad. Ahora, que el consumo esté tan resentido y que incluso vos ya, digo, porque al principio de la gestión Milei vos veías los números que caían estrepitosamente contra el año pasado, contra el año anterior, contra el 2023, y el argumento era, bueno, plan platita, año de elecciones, se tiró mucha guita a la calle, se sobrecalentó el consumo, había inflación, entonces la gente se desprendía de los pesos y consumía, pero ahora ya estás cayendo contra vos mismo, es decir, vos tenés indicadores de la economía que se enfrían todavía más respecto al 2024. Digo, ¿cuánto le preocupa o cuánto tiene que preocuparle eso al gobierno? Bueno, yo creo que se están viendo dos como Argentinas distintas, que eso también, por ejemplo, se ve en lo que es actividad económica, recuperación, y se ve en lo que es cómo se está utilizando el crédito, ¿no? Que estos días se está hablando mucho de eso. Vos tenés una parte de los argentinos que tiene mayor estabilidad, que su salario se recuperó, porque quizás está en sectores donde la actividad repuntó o que le está yendo bien. Y después que, digamos, tienen una baja en la inflación, tienen un ingreso en dólares mayor, ¿no? Porque ante un tipo de cambio más bajo, su salario en dólares es mayor. Entonces, por ejemplo, con esa estabilidad, esa mayor previsibilidad, están comenzando, por ejemplo, a consumir créditos hipotecarios, personales, digamos, compra de electrodomésticos, patentamiento. Entonces vemos todos esos sectores que están como volando, están, digamos, creciendo mucho. Sí. Pero después tenés otra parte de la sociedad que quizás su salario todavía no se terminó de recuperar, porque por ejemplo están los sectores de construcción, de comercio, industria, que todavía no se vio esa vez, sí, digamos, y que es el 50% del empleo, es decir, estamos hablando del 50% de los argentinos, que claramente todavía no recuperan su salario, porque si a tu sector le va mal, vos no podés, digamos, negociar un sueldo mejor, un sueldo por arriba de la inflación. Y bueno, tu ingreso disponible es menor, es decir, descontando los servicios, como bien decías, que crecieron. Sí. Digamos, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, estás viendo que crece el uso de la tarjeta de crédito, pero porque no tienen liquidez y no llegan a fin de mes. Claro. Entonces ahí tenés, por ejemplo, el aumento en la mora, que se habló mucho esta semana, de que es el aumento de las personas que no llegan a pagar, por ejemplo, el mínimo de la tarjeta. Mientras que después tenés otros sectores que están volando, como patentamientos, escritura, autos, electrodomésticos, que es todo el otro segmento. Pero está muy distribuido, porque es 50-50. De nuevo, estos sectores que todavía no se terminaron de recuperar, sí, es construcción, industria, comercio, es el 50% del empleo, sí, que están como en la segunda situación, y después tenés el resto, que están como, entre comillas, mejor. Sí, está como muy distribuido. El presidente prometió en campaña, bueno, lo dijo en uno de sus debates, o si me dan tantos años vamos a hacer Italia, vamos a llegar a Irlanda en 35 años. Hay funcionarios del gobierno que empezaron a hablar de la peruanización de la economía, de ya no Irlanda, sino Perú, Chile o Uruguay. Nosotros estamos acá al lado de Uruguay, y uno lo que ve en la economía uruguaya es una economía más estable, con una moneda mucho más fuerte que la nuestra, con una inflación mucho más razonable, un dígito al año,
pero también una brecha inmensa entre aquellos que pueden y aquellos que no. Son países que tienen mucha gente postergada, es decir, hay casi una clase media desaparecida en esos países que pone ejemplo el gobierno. Claro, no tienen clase media. Y entonces... A ver, claramente, sí. No, te digo, ¿y entonces hacia dónde vas? ¿Vas hacia un país que elimine la clase media? Y probablemente sí, o sea, es un modelo más parecido, sí, si se quiere, a Chile, a Estados Unidos, pero sí, totalmente, es una discusión que yo misma me lo pregunto, es interesante el análisis. A ver, claramente, digamos, el oficialismo logró salir del incendio, porque estábamos realmente al borde de una hiperinflación, una brecha del 200%, un mejor país en 2.000 puntos, pero tenemos un parche. Esto no es un equilibrio de largo plazo. Hay muchos riesgos y cuestiones y desafíos que es necesario todavía pasar y que no son menores. Por ejemplo, el tema del superávit fiscal, digamos, muchas variables a las que se sustenta el modelo no son sostenibles en el largo plazo. Digamos, el superávit fiscal está muy bien, pero la realidad es que mayormente esto se logró por recortes en gastos de capitales y infraestructura, transferencias a provincias y licuación de salarios públicos y jubilaciones, cosas que en el largo plazo, digamos, en algún momento las vas a tener que mejorar, porque es la calidad de vida de las personas. Y es verdad, sí, algo de subsidios, pero digamos, mayormente se debe a factores que no los podés mantener, digamos, los jubilados no pueden ganar lo que ganan en el largo plazo. O sea, está bien, ok, el recorte, bancamos el ajuste, pero, digamos, el malestar social se comienza a vivir. Sí. Luego lo mismo, la actividad económica, la recuperación del consumo, el 70% del PBI de la actividad económica es el consumo, son los salarios. Entonces, bueno, eso es una cuestión a considerar. La acumulación de reservas, que es fundamental, por eso yo creo que después de octubre se viene un cambio en el régimen monetario, porque, digamos, el Banco Central tiene que empezar a acumular reservas, ya está, ya pasó el blanqueo, pasó el FMI. Bueno, tenemos que empezar a acumular, o sea, va a haber algún cambio, por ejemplo, que el Banco Central pueda empezar a comprar en el interior de la banda, algo de ese estilo, ¿Pudo acumular algún dólar con la cosecha gruesa o ahí no pudo rescatar ningún dólar? No pudo. La realidad es que seguimos igual que en abril, que el 11 de abril, digamos, cuando se estableció el esquema, que por supuesto es positivo haber salido del cepo y haber ido a un esquema de banda, porque de a poco te vas pareciendo una economía más normal, pero no acumuló, y es un problema. Y después otra cuestión que creo que es una discusión realmente que tenemos que dar en Argentina, pero empezar a darla en serio, es que, a ver, un tipo de cambio bajo, en términos históricos, digamos, no es un problema. Hay muchos países que tienen un tipo de cambio bajo. Cuando vos tenés un tipo de cambio bajo, ¿qué significa, digamos, para el común de la gente? Es que vos estás caro en dólares, que esto no es novedad, ¿no? Estamos caros en dólares. Entonces, ¿qué pasa? No te compran exportaciones, digamos, se te dificulta lo que son las exportaciones, y por otro lado, a vos, o sea, todo lo que al resto le salís caro, a nosotros nos sale todo más barato. Tiene que empezar a importar mucho, que es lo que está pasando ahora. Y no sería un problema, el problema es que la producción nacional no puede competir con ese nivel de productividad. Es decir, hoy en día está la gente hablando diciendo, bueno, salgan a competir, abrimos las importaciones. Ok, pero a mí bajarme impuestos, mejorarme las rutas para que yo pueda competir. Entonces hay que bajar costos laborales, impositivos, burocráticos, de logística, porque si no, no hay dólar que alcance. O sea, lo que no es sostenible en el largo plazo es un tipo de cambio bajo con baja productividad. Porque vos estás caro en dólares y además no sos competitivo en logística, en transporte. Si tenés transporte caro y tenés un dólar caro, o sea, no sos competitivo vía nada. Y ahí es un problema, porque llega un punto que tenés muchas importaciones, pocas exportaciones, y eso es déficit, que es lo que se está viendo en la cuenta corriente. ¿Y de dónde conseguís esos dólares? Claro. Es decir, como que es necesario... Sí. No, te iba a decir, todo marcha de acuerdo a la mitad de un plan, ¿no? Es una frase que usa mucho el presidente, todo marcha de acuerdo al plan, a la mitad de un plan. Vos lo que decís es, che, está bárbaro que liberes el cepo, está bárbaro que nos parezcamos más a los países con economías normales. Ahora, si vos no le cambiás la regla de juego al empresariado argentino, lo sacás de la cancha. Si vos me importás el acero de China, pero no me cambiás las condiciones acá adentro, me liquidás. Totalmente, y a ver, en el largo plazo no es sostenible, porque llega un punto que no tenés, digamos, lo mismo, yo soy especialista en lo que es agro, ¿no? Y nos hablan, bueno, este tipo de cambio le es rentable al campo, no le es rentable con el nivel de retenciones. Si vos le sacás las retenciones, bueno, ya puede competir de otra manera, pero vos tenés un tipo de, o sea, estás caro, tus granos están caros en dólares, y además
gran parte de eso se me va en el pago de un impuesto. Entonces, claro, es imposible para los productores competir. Sí. El gran problema son los impuestos, son los costos laborales y logísticos, porque si no, no es sostenible en el largo plazo. ¿Con esta disminución de las retenciones anunciada por el presidente, alcanza o es poco? No, es poco, pero porque no solo estamos como en lo que es verano, estamos como en el peor escenario posible, porque tenemos un tipo de cambio bajo y además precios internacionales de los granos y mínimos históricos. Estamos en precios de 2006, que es cuando comenzó a subir, aún más, que fue en 2008, 2009 llegó a $600 la tonelada de soja, pero estamos en mínimos, entonces claro, es como imposible competir. Y sumado que tenemos costos más caros que en Brasil, que en otros países, producto de toda la burocracia, y bueno, ahora se bajó el impuesto a país, pero digamos, todos los aranceles a la importación, toda la burocracia también te encarecen los costos. Sí. No solo recibís un menor precio, sino que tenés costos más altos. Así que no es suficiente, digamos. Pero bueno, por lo menos es una señal positiva del camino hacia donde vamos, que eso sí es destacable. Porque, a ver, si bien uno podría decir, bueno, pero es normal que el presidente apoya un sector que genera 6 de cada $10, que genera 2 de cada 10 empleos en Argentina, que genera 1 de cada 4 pesos del PBI. La realidad es que no es lo que estamos acostumbrados. O sea, uno podría decir, bueno, pero es obvio que el presidente va a salir a decir que es por el camino por donde hay que ir. Sí. Y la realidad es que no, porque durante muchos años no sucedió eso. No, y además porque Antonella, el propio presidente hace un puñado de meses le dijo a Luis Majul, avisale lo del campo en tono amenazante, avisale que liquide porque las retenciones vuelven a subir en junio. Es decir, también ahí hay un cambio en el propio gobierno. Es decir, parecía que prometió una cosa en campaña, después fue para el otro lado y ahora pareciera que la necesidad de obtener dólares lo lleva a tomar una medida que no sé cuán de acuerdo está consigo mismo el presidente. Sí, totalmente. Bueno, se dio cuenta cuando después de que subió las retenciones de nuevo, cuando terminó la baja temporal, nadie le liquidó un peso en el mercado. Y ahí, a ver, yo entiendo el apoyo a Vaca Muerta, por supuesto, es bienvenido, todos los dólares y todo lo que genere dólares en Argentina y que crezca y es positivo. Pero son inversiones de largo plazo. Lo que hoy te genera de acá al próximo año, 2 años, que es el mandato de él, te lo genera la agroindustria esos dólares. Entonces, digo, ponértelo en contra, o quizás, esto tenía un costo fiscal del 0,1%. O sea, realmente, cuando subió de nuevo las retenciones, uno decía, pero a ver, tiene un costo fiscal bajo, o sea, que el problema no pasa por ahí. Y es una señal positiva para que continúen sembrando, para que continúen apostando en algo que te genera dólares. Entonces era un win-win, por así decirlo. Sí. Ganar y ganar. Por eso había llamado la atención cuando subieron de nuevo, porque realmente no había explicación desde el lado ni de fiscal ni de generación de dólares. Por eso desde el mercado un poco nos esperábamos que la rural anuncie la baja, porque es como lo que más sentido tenía. Tengo 2 más y te agradezco enormemente la generosidad de tu tiempo. La primera es, vos hablabas hace un rato de ese superávit, un poco entre comillas o colgando de alfileres, porque vos decís, bueno, se explica a partir de la licuación de las jubilaciones, del no reparto de los ATN con los gobernadores. Bueno, de hecho ahora el presidente los está, o el gobierno los está negociando. Te digo, si vos en esa cuenta, no sé si has hecho el ejercicio, pero en esa cuenta aplicás los números como corresponde, es decir, no licuás jubilaciones, le da la guita a los gobernadores. Es más, no te digo volvés a la obra pública, que es algo que el presidente tiene como postura inamovible, pero sí le da la guita a los gobernadores que le corresponde por ley, no como una cuestión de capricho de un gobierno. ¿Cómo te dan esos números? ¿Cuánto te cambia ese superávit? Y no, deja de ser superávit. O sea, por ejemplo, lo que es las jubilaciones, que viste que se habló mucho ahora cuando se sometió a votación, que finalmente el presidente lo vetó, era en torno al 1,2, 1,5 del PBI, sí. Es decir, lo que hoy tenemos de superávit. Así que si normalizarías eso, ya no tendrías el superávit que tenés. Sí. O sea, te hizo un ajuste en subsidios, que si se quiere es lo único que no es sostenible, por así decirlo, pero es muy poco, todavía queda camino por recorrer. Claro, porque a lo que voy es que es lo que coincido con lo que arrancaste diciendo. Vos no podés, los viejos en nuestro país venían mal de antes, desde antes de Javier Milei, pero que han empobrecido más sus jubilaciones, que tienen menos acceso a los medicamentos, también es muy evidente. Entonces lo que no podés hacer es, ni siquiera profundizar eso, sostenerlo, en algún momento, más temprano que tarde, debería cambiarlo el gobierno.
Sí, totalmente, totalmente. A ver, también hay una realidad que yo siempre digo que el sistema previsional es como la contracara de un mercado laboral, ¿no? Porque son los aportes de hoy las personas que trabajan activamente y que aportan al sistema previsional, digamos, es como de solidaridad intergeneracional, o sea, no es que, la gente seguramente lo sabe, pero cuando vos aportás y se te descuenta de tu relación de dependencia, eso va directamente a la caja de otro jubilado, no es que va a una caja individual tuya y se guarda. Claro. Y bueno, digamos, el mercado laboral, si nos vamos a los últimos 9 años, de lo que dice el ejercicio, digamos, de los 10 trabajadores que se crearon, 8 de esos trabajos, 8 de 10, son informales o independientes, es decir, trabajo precario deteriorado. Es imposible. ¿A cuánto es? Privado, porque dentro de esos 2 de 10 son públicos y privados, pero si vas solo de los 10, ¿cuánto es privado, genuino, de calidad? 0,6 de 10 trabajos que se crearon en los últimos 9 años. Claro. Entonces digo, eso también es un problema, es una discusión que hay que dar, porque digamos, si no comienza a crecer, que yo creo que un poco apuntan a eso, en el momento que empieza a crecer en empleo privado genuino, bueno, empezar a aumentar las jubilaciones con esta contribución. Sí, sí. Pero el problema es que eso, bueno, puede llevar un tiempo, porque de nuevo, si digamos, se ve la B corta y la recuperación, pero no en todos los sectores, digamos, el 50% del empleo todavía no se recuperó. Entonces, bueno, es un proceso como más lento, y no sé hasta qué punto el malestar social va a bancar, digamos, todo ese periodo. Te hago la última. Hoy temprano escuchábamos un audio del presidente cuando todavía paseaba por los sets de televisión como economista y era muy crítico de lo que hacía en aquel momento el por entonces ministro de Hacienda, Luis Caputo. Decía, bueno, se están jugando la guita del fondo para sostener de manera artificial un tipo de cambio, lo que le dieron es un préstamo político al gobierno para poder ganar las elecciones, ahora el fondo se puso más duro. Da la sensación que es una descripción que le cabe a la realidad de hoy, ¿coincidís? Y es muy similar, sí. La realidad es que ellos, bueno, por ahora no están interviniendo en el oficial, intervienen en lo que es el futuro, pero sí, o sea, es muy, digamos, similar. Mismo, ahora hace poco hubo una revisión del FMI y como que flexibilizaron varios de los puntos, porque se dieron cuenta justamente de estas cosas. Pero sí, digamos, a ver, la realidad es que no acumularon reservas desde el 11 de abril que le pidieron el préstamo, es decir, no está generando dólares para devolver ese dinero, por el contrario. Que fue necesario tomarlo, y sí, porque digamos estábamos ante una situación de emergencia, pero sí. Con esto no quiero decir que para mí no hay riesgo, digamos, de una corrida fuerte o que el tipo de cambio se vaya por encima de la banda. Bueno, hay muchos colegas que opinan eso. La realidad es que si uno hace las cuentas, hay poder de fuego. Digamos, no te quiero mezclar con los números, pero vos tenés hoy 15.000 millones de dólares de fondos líquidos, que es lo que te dio el banco, que te dio el FMI, ¿sí? Que lo tenés ahí, digamos, líquido para utilizar, 15.000 millones de dólares. Y por el otro lado, vos tenés una demanda potencial de gente que se puede ir al dólar, que es únicamente las personas físicas, porque el cepo, digamos, no se abrió para lo que son las empresas. Entonces uno podría decir, bueno, digamos, las personas tienen en plazos fijos y bonos, que son las personas que se podrían ir al dólar si quisieran, 20 billones de pesos, ¿no? En plazos fijos, bonos, bla. Y si vos haces 20 millones de pesos que se van, poner toda la demanda se va al dólar, tenés poder de fuego con esos 15.000 millones de dólares de fondos líquidos para salir a bancar por si vos no ves el escenario que prevé una devaluación fuerte después de octubre, después que pasan las elecciones, ¿no lo ves? Yo creo que va a haber una reconfiguración después de octubre, una reconfiguración del esquema. O sea, quizás nos situamos en un tipo de cambio un poquito más alto o en línea con las últimas semanas, pero para que el Banco Central compre dólares. O sea, eso seguro. Después de octubre va a haber un cambio de algo, porque digamos, no podemos seguir así en el largo plazo. Antonella, fue un placer escucharte, te agradecemos enormemente el tiempo. No, un placer. Hasta pronto. Antonella Semadeni, economista de FADA, pasó por la mañana de Ahora o Nunca.